Médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Reportan apagones en al menos 11 estados de Venezuela. Esto es información de anoche de Noticiero Digital. Según reportes de usuarios de Twitter, un momento por favor, perdonen ustedes. Al menos 11 estados resultaron afectados por un nuevo apagón durante la noche de este jueves, del que se desconocen las causas ante la falta de comunicación de las autoridades. Los estados afectados serían Carabobo, Aragua, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Miranda, Lara, Zulia y Anzoátegui, según precisó el reporte ya por la referida red social. Es importante recordar que el gobierno realiza un plan de racionamiento denominado Administración del Plan de Cargas, el cual contempla cortes programados por bloques de los cuales están exentos Bolívar, Amazonas, Delta Macuro y Distrito Capital. Sin embargo, ninguno de los bloques afectaría a las 11 entidades a la vez, por lo que se descarta que se deba a esta medida. Es decir, anoche hubo un nuevo apagón. Prácticamente paralizó la mitad del país: Carabobo, Aragua, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Miranda, Lara, Zulia y Anzoátegui. En el área metropolitana de Caracas, en la Gran Caracas, en la Caracas extendida, afectó, por ejemplo, a zonas como San Antonio de los Altos y Guatire. Si ustedes miran en este momento el numeral sin luz de la red social Twitter, dice Lisbeth Ramírez, más de 6 horas sin luz en el circuito Jabonería, municipio Miranda, Coro, estado Falcón. Ya llevamos más de 80 horas sin servicio eléctrico, dice EdBR, y Corpoelec nada que viene. ¿Hasta cuándo, señores? Estamos viviendo lo mismo que Maracaibo, Ciudad Guayana. Esto es en Ciudad Guayana, es decir, en Puerto Ordaz, en el conurbano Puerto Ordaz, San Félix. Alberto Romero dice: urbanización Los Olivos, tuvimos 12 horas sin luz. Corpoelec Zulia y gobierno del Zulia no cumplen con las 6 horas de control eléctrico. Santiago Rodríguez, 7 horas, hace 19 minutos, 7 horas de corte por 3 de luz. Ese es el racionamiento eléctrico de hoy, 25 de abril, en Maracaibo, sector Buenavista. Y así hay un montón de zonas, sobre todo en el estado Zulia. San Vicente de Paúl, desde ayer en la tarde 3 p.m. y aún no llegaban 16 horas sin luz. Esto es Raquel Pérez, también desde Maracaibo. Racionamiento eléctrico mezclado además con suspensiones del servicio eléctrico, principalmente en Maracaibo, donde ayer murió en un siniestro de un helicóptero el comandante del destacamento número 11 de la Guardia Nacional, antes conocido como Core 3. El comandante de la Zona de Defensa Integral SODI de Zulia, general Dilio Rodríguez, se encuentra muy grave. Ayer se decía que Dilio Rodríguez había muerto también en el mismo accidente. Por cierto, principal titular de Panorama, siniestro en la Plaza de Toros, es el principal titular de su edición impresa, mientras el jefe del Comando Regional número 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada Alfonso Torres Páez, falleció la tarde de este jueves 25 en un accidente de helicóptero en el sector Plaza de Toros de Maracaibo, capital del Zulia. Así lo dio a conocer la cuenta Twitter de NTN24, mientras José Luis Alcalá Rode, director general de Poli Maracaibo, afirmó que el helicóptero denominado El Patriota era propiedad de la policía del vecino municipio San Francisco y se utilizaba para labores de vigilancia policial. Como pregunta de orden general, ¿qué hacía el comandante de la Zona de Defensa Integral de Zulia montado en un helicóptero de Poli San Francisco? Y que hacía además el jefe del Comando Regional número 3 del Destacamento 11 montado en el mismo helicóptero? Es que la Guardia Nacional y el Ejército no tienen helicópteros para que tengan que usar un helicóptero de aplicación civil, de aplicación policial civil. Bueno, una pregunta que cabe en este momento. Torres murió en el acto, mientras Rodríguez fue trasladado al Hospital Coromoto de la capital zuliana, y pocos minutos después se informó sobre su fallecimiento, noticia que resultó ser falsa. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó a través de su cuenta de Twitter que tanto Rodríguez como un cuarto ocupante de la aeronave se encuentran estables en el Hospital Coromoto de Maracaibo. El segundo fallecido del siniestro era el piloto de la aeronave, Luis Urdaneta
Urdaneta, funcionario de Polisur. Una cuarta persona que viajaba en la aeronave también se encuentra estable en el hospital Coromoto, informó Maduro. Torres, comandante del destacamento de la zona 11 de la GNB en el Zulia, conocido como Core 3, estaba en el cargo desde hacía exactamente 8 meses. El 25 de agosto de 2018 fue designado como jefe del cuerpo militarizado. Usuarios de redes sociales destacaron que desde ese mismo aparato, desde el aparato que cayó, se lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes que en semanas recientes protestaban por la falta de electricidad en Maracaibo, así como también durante la visita de Juan Guaidó al estado occidental hace aproximadamente 2 semanas. BTV nos dice que el presidente Maduro lamenta el fallecimiento de Alfonso Torres Páez. El presidente Nicolás Maduro Moros, lo dice BTV, lamentó este jueves el fallecimiento del general de brigada Alfonso Torres Páez y el comisionado policial Luis Urdaneta de Polisur, luego de que ambos oficiales perdieran la vida cuando se encontraban en el cumplimiento del deber en defensa de la patria. En su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Estado también informó que ordenó brindar toda la atención necesaria al general de división Dilio Rafael Rodríguez Díaz, comandante de la Zona de Defensa Integral SODIE del Estado Zulia, y al capitán Alfredín Ojeda, en quienes se encuentran estables y bajo cuidado médico. Este accidente ocurrió en momentos en los que Nicolás Maduro se encontraba en su habitual cadena cotidiana de todos los días. Ustedes saben que todos los días Nicolás Maduro hace una cadena como fe de vida para demostrar que sigue en el poder. Bueno, el principal titular de Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, en relación con el tema es: gobierno potenciará la economía comunal. El presidente Maduro aprobó ayer 16.552 millones para el plan. Yo no he calculado cuánto es esto en dólares, pero es una cosa así como $3 millones, probablemente. $3 millones para potenciar la economía comunal. No luce como mucho. Lo que pasa es que lo pones en bolívares y todo queda distorsionado, sobre todo en estos momentos que nadie sabe ni cuánto vale el dólar, ni cuánto vale el bolívar, ni hay pues ninguna referencia de cómo está la situación económica. Además, firmó un decreto para crear la Universidad Bolivariana de las Comunas y dijo que hacía falta reenfocar la ruta para el desarrollo de la economía comunal. Pidió que se incorporen los integrantes de Chamba Juvenil y de Somos Venezuela, pues había muy pocos proyectos. El principal titular de La Voz de Guarenas, que sí se dedica a las noticias y no a la propaganda, es el siguiente: naufragó un peñero que iba hacia Trinidad. La embarcación, que trasladaba a un total de 35 personas, salió desde el puerto Las Salinas, en Güiria, con ruta a la costa occidental trinitaria, pero sufrió un accidente en la isla Los Patos. Esto ya sucedió hace 3 días. Las autoridades han anunciado el rescate de 11 personas, según nos dice La Voz. Hay otros medios que dicen, como la prensa de Lara, que son 8 los rescatados, pero en todo caso hay más de 20 desaparecidos todavía en este nuevo siniestro que involucra a balseros venezolanos. Hay otro titular que dice: robaron a los médicos cubanos. Esto fue un robo en una casa en la Florida. Ya vamos a estar hablando de él en el segundo corte, pero volviendo al tema de Güiria, la prensa de Lara nos dice 8 rescatados del naufragio de la embarcación de Güiria. El diputado Robert Alcalá informó en su cuenta de Twitter que 8 de los 33 desaparecidos en el naufragio de la embarcación de venezolanos que iba rumbo a Trinidad y Tobago fueron rescatados. Cuando eran las 4 de la tarde, los 8 rescatados se encontraban vivos y fueron internados en el hospital de Güiria, estado Sucre. El parlamentario no especificó quiénes fueron los rescatados. Cabe destacar que de los 33 náufragos, un total de 22 son mujeres, y esto ha levantado las sospechas a nivel policial, que incluso se han hecho saber públicamente, de que la embarcación podría estar dedicada a la trata de blancas, al transporte de mujeres para luego ser dedicadas a la prostitución, obviamente contra su voluntad. Son las 6:40 de la mañana, esto es Titulares
de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora, ya casi que trabajamos porque son las 6:40, ya han pasado 10 minutos del programa. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, Willy Arcaya en la gerencia de producción, quien les habla, Pedro García Otero. Un colectivo chavista, nos dice el carabobeño, mantiene tomada la embajada de Venezuela en Washington. Los últimos diplomáticos en Washington, fieles al presidente venezolano Nicolás Maduro, abandonaron este miércoles la embajada de ese país en la capital estadounidense, pero en su interior quedan un centenar de chavistas erigidos en colectivo que la defienden de los enviados del líder opositor Juan Guaidó. Para que sepa el mundo cómo se comporta esta gente: cuando pierden, arrebatan. Así. Cuando pierden, arrebatan. O sea, el expediente de la Embajada de Estados Unidos en Washington es el mismo expediente que aplicaron con la Alcaldía Metropolitana, por ejemplo, o con la Gobernación del Zulia, o con todo lo que pierden. O sea, ellos no aceptan una derrota jamás. Por su fachada, la embajada tiene un aspecto más parecido al de una casa ocupa. Hay que recordar que esto es una nota de F, entonces se escriben en español de España, que al de un edificio diplomático con enormes pancartas hechas a mano que cuelgan del tejado y que rezan no a la guerra por petróleo, stop al golpe o no a las sanciones letales. Otra, con la característica mirada del fallecido presidente Hugo Chávez, observa a los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que hacen guardia en el exterior del edificio ubicado en el acomodado barrio de Georgetown y que no quisieron comentar a EFE el propósito de su misión. El gobierno de Donald Trump había puesto el día de hoy, por ayer, como fecha límite a los diplomáticos de Maduro para que se fueran, pero antes de hacerlo y conocedores de las intenciones de los enviados de Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, de tomar el control de la embajada con el apoyo de Estados Unidos, ofrecieron las llaves del edificio a un grupo de chavistas locales. Es decir, eso no es de la República. Ese edificio no es de la República según la visión de Nicolás Maduro. Ese edificio es, bueno, del chavismo. Y así se comportan ellos con todo el país. Así, el país es de ellos, no es de nadie más, es de ellos. El denominado colectivo de protección de la embajada, que desde hace semanas duerme en la legación, hizo un llamado a las personas que simpatizan con su causa para llenar esta noche y el día de mañana el edificio y defenderlo así de una posible toma o desalojo, al que respondieron un centenar de personas. Desde el interior de la embajada, Linda Helland explicó a EFE que se tomó una semana de vacaciones y viajó a Washington desde San Francisco, California, para prevenir una toma ilegal de la embajada y sobre todo prevenir un golpe ilegal contra el gobierno electo de Venezuela. La señora Linda Helland, sería chévere invitarla aquí a venirse a pasar un mes en Petar, eso sí, ganando salario mínimo, a ver cómo le va, porque es muy chévere ser chavista en San Francisco, California, no San Francisco de Yare, ni San Francisco de Maracaibo. 6:43 minutos, la Asamblea Nacional planteará al Mercosur reconocer títulos educativos de venezolanos sin apostilla. En máximo 30 días, nos dice el Pitazo, el Poder Legislativo hará la propuesta, según el parlamentario José Gregorio Correa. José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, anunció que el Parlamento solicitará al Mercosur que los títulos de secundaria y universitarios de los venezolanos sean reconocidos en los países miembros del organismo sin necesidad de apostilla, que no sea solo en Venezuela, porque el tema del apostillado se ha vuelto una tragedia, dijo el legislador este jueves 25 en una entrevista con Globovisión. Ciertamente, yo quisiera comentar, esto no es más que una impresión, digamos, particular, ¿no? Pero yo he pasado todos estos días por el registro donde se apostillan los documentos, ahí en la avenida Urdaneta, y me sorprende verlo vacío y cerrado. Da la impresión de que estuviera cerrado. Es decir, ya es imposible apostillar un documento en Venezuela, bueno, de manera legal, de manera, digamos, regular. Eso sí, si usted paga, preferiblemente en verdes del imperio, porque para eso sí son imperialistas, para aceptar dólares. Dice Marilia que 200, Marilia, $200, dice Marilia García, que están cobrando por apostillar documentos de educación para irse del país. Bueno, estamos en manos de una mafia, o sea, estamos en manos de mafiosos. Y no quieren soltar la embajada. La embajada, esta gran embajada de 916.050 kilómetros cuadrados que se llama Venezuela. Porque obviamente si lo hacen pierden todo. No saben vivir decentemente, no saben vivir de su trabajo. Bueno, AMPA común convertida en poder. Principal titular no.
Titular de Panorama, padre de Leopoldo López, candidato a las europeas por el Partido Popular Español. El padre del líder opositor venezolano en arresto domiciliario, Leopoldo López, fue incluido por el español Partido Popular Conservador como en su lista de candidatos para las elecciones al Parlamento Europeo de este 26 de mayo, anunció la formación este jueves. López Gil irá en el puesto número 12 de la lista de 20 candidatos, indicó en una nota de prensa el PP, principal partido opositor en España, es decir, tiene pocas oportunidades de salir, poca posibilidad de salir. Si sale en el puesto 12 de 20, más las elecciones, que son las elecciones nacionales, que son este domingo, no lucen muy favorables para el Partido Popular. Miguel Enrique Otero, quien también es una figura influyente de la política venezolana que se hace en España, dice que con la candidatura de Leopoldo López se reconoce a la diáspora venezolana. El presidente editor del Nacional asegura que la postulación es una señal de respaldo del Partido Popular a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Y cierro este bloque con dos titulares sobre Elliot Abrams, enviado especial de el gobierno de Donald Trump para atender la crisis venezolana. El primero de ellos es de La Patilla, dice: cuando Venezuela quede libre del régimen de Maduro, se podrán preparar las elecciones. Esto es a propósito de toda la controversia sobre cese de usurpación, elecciones, gobierno de transición y elecciones libres que ha habido en estos días a partir de unas declaraciones de Stalin González en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. También de Abrams, asoma una nueva ronda de sanciones económicas para Venezuela. Esto es de confirmado. Según el funcionario estadounidense, pese a que todas las opciones están sobre la mesa, una intervención militar sería el último recurso. Y también hay que leer declaraciones que no tengo aquí de William Brownfield, quien fuera embajador en Venezuela y ahora es alto funcionario del Departamento de Estado, diciendo que una intervención militar en Venezuela no sería lo que la gente imagina que es. 6:47 minutos, ojalá no suceda, ojalá no tenga que suceder nunca. 6:47 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Por Facebook, Twitter e Instagram como compuperiquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50, principal titular de 2001, alertan sobre peligro de mateo del año escolar. Diversas organizaciones explican que una veintena de días de clase se han perdido entre elecciones, asuetos alargados y la crisis de los apagones. La jornada recortada hasta el mediodía obliga a los planteles con doble turno a repetir 3 horas para los chamos de la mañana y la misma cantidad para los de la tarde. Secodap dice va en alza el maltrato a menores, una información que sin duda tiene que ver con el polémico caso de la señora de la Matica, Estado Miranda, Los Teques, Estado Miranda, que amenazó con asesinar a su hijo de 3 años y matarse ella. Esto fue hace unos 3-4 días, yo se los comenté en este programa, porque sencillamente no tenían comida en su hogar. Entrando en la nota de 2001, nos dice: profesores consideran perdido el año escolar. Una nota que firma el periodista Luis Arturo Vargas. Trabajadores del sector educativo advirtieron que existe la posibilidad de que se pierda el año escolar 2018-2019 luego de las reiteradas suspensiones de clase debido a los apagones ocurridos en marzo. La Ley Orgánica de Educación en el artículo 49 establece que el año escolar debe cumplir con un total de 200 días hábiles. Hasta la fecha en total se han perdido 19 días de clase que contabiliza el Sindicato de Maestros del Distrito Capital, que parecen pocos a la vista de lo que ha sucedido este año con la educación. Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Venezuela, Distrito Capital, consideró que este año escolar está totalmente perdido. Denunció que el Ejecutivo ha tomado medidas unilaterales sin escuchar la opinión de todos los involucrados. Esto se puede aplicar a todo lo que pasa en Venezuela, desde el petróleo a la educación. Un régimen tomando medidas unilaterales sin consultar con nadie y, por supuesto, poniendo la torta. Para muestra el botón que sigue, la banca advierte al Banco Central de Venezuela que se podrían paralizar las transferencias interbancarias. La Asociación Bancaria de Venezuela advirtió al Banco Central que la política de encaje legal que se endureció desde febrero pone en riesgo las transferencias entre bancos, en especial aquellas de montos grandes. En una carta dirigida al presidente del organismo emisor, los banqueros explican que el encaje legal de 100% marginal y 57% ordinario, que rige desde el 11 de febrero, ha reducido drásticamente la liquidez de los bancos, así como su capacidad para otorgar préstamos. Intermediación, por cierto, sí ha tocado, pero ya se está perdiendo ese efecto, sin tocar la inflación, y sin tocar la variación del dólar. Marzo es cierto, cayó la inflación, cayó a 18%, una cifra que en vista de las inflaciones que tenemos luce hasta conservadora, pero también tuvo que ver con el hecho de que marzo prácticamente fue un mes perdido para la producción y para el consumo como consecuencia de los apagones. El Impulso dice que las calles de Barquisimeto colapsaron debido a las fuertes lluvias de este jueves. En horas de la madrugada de este jueves 25, la lluvia se hizo presente en el municipio Iribarren y gran parte del estado Lara, generando que el agua hiciera que numerosas calles de la ciudad de Barquisimeto colapsaran, dejando en evidencia el mal estado en que se encuentran. Y mientras esto sucede en Barquisimeto, en Caracas, la alcaldesa Erika Farías quiere cambiar el león por los ojos de Chávez en el escudo de Caracas. A mí me parece perfecto, porque así Chávez, desde donde quiera que esté, puede ver el desastre que tiene la señora Faría en la alcaldía de Libertador. Dirigentes comunitarios de varias parroquias de Libertador se apostaron en plena avenida Bolívar frente a 2 grandes estatuas de leones, realizando una protesta creativa en defensa de los símbolos municipales de Caracas, los cuales en voz de la alcaldesa Faría serán cambiados. Señora Faría, ¿usted quiere hacer algo por esta ciudad? Bueno, camine, viaje, móntese en un carro y móntese por San Agustín. Y digo San Agustín por nombrar una de las 22 parroquias de Libertador. En realidad se puede montar por cualquiera. Pero San Agustín es un ejemplo, digamos, más especial, más patético. Vea cómo está la vialidad, vea lo que le hace a los carros y después entenderá, si es que entiende algo, cuál es su trabajo en esta ciudad. Su trabajo en esta ciudad no es cambiar símbolos, su trabajo en esta ciudad es limpiar las calles. Usted es la conserje de Caracas. El chavismo jamás ha entendido cuál es la función de un alcalde, como no entiende la función de nada, salvo la de, la que involucra cosas como el registro y la notaría, pues.
el truquito y la maroma, como decía la canción aquella de salsa de hace tantos años. 6:55 para despedirme. Asaltaron residencia de los médicos cubanos en la Florida. Esto fue la calle Los Pinos en Alta Florida. 20 médicos y técnicos cubanos, parte de un convenio que mantienen con el gobierno. Hubo golpes y hubo 3 heridos leves. Pendientes con este caso. 6:55, nos vemos el lunes. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.